Y estamos, mire que hoy día estamos de aniversario, hermanos. Estamos, pero no es por esto, no es por aniversario de años, sino que digo esto porque este es el mensaje número 100 de la paternidad de Dios. 100 mensajes, hermano. Es harto, ¿verdad? Es harto, 100 mensajes de la paternidad de Dios. ¿Cómo llegamos así tan rápido? Ya estamos en 100 mensajes de la paternidad de Dios. ¿A usted le ha bendecido? ¿Le ha ayudado, le ha dado luz en algún área de su vida? Muy bien, yo espero que eso sea así. Vamos a primera de Pedro. Vamos a ir a primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ir al versículo 11 en adelante. No tomo mucho en cuenta los títulos de arriba porque a veces no tiene mucho que ver con lo que dice, pero lo que dice aquí dice: vivid como siervo de Dios. Es un hermoso título. Mire lo que dice. ¿Está poniendo atención? Dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Contra quién batalla? Contra el alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuración de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por el enviado, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, ¿qué tenemos que hacer? Que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Mire el versículo 17, por favor. Ahí vamos a centrar gran parte del mensaje. Honrad a algunos. ¿Cómo dice, perdón? Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Cosas importantes, ¿verdad? Mire lo que dice, déjeme volver a leerlo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y los que trabajan en la iglesia digan: y los que trabajan en patrimonio inmobiliario digan amén, por favor. Porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado. Mire, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, note por favor versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dejémoslo ahí, pero ya esto es hermoso. Lea la carta a Pedro, que es muy hermoso. Muy bien, ¿le hace sentido lo que leímos? Qué bueno. Toma asiento, por favor.
Estamos con un poquito de calor, estamos tratando estos días de trabajar los aires. Vamos a ver si los logramos tirar hacia arriba y todo va a cambiar, hermanos. Pero hace un poquito de calor, ¿verdad? Mire, por favor, hemos establecido, cuesta un poco leer porque entre vosotros sois, es un poquito difícil leer, ¿cierto? La Reina Valera es así, la 960, pero esta es la verdadera, hermano. Así que como que no me salgo de ahí, pero me cuesta a veces este idioma, hablar mucho español. Fuera italiana la hablo, pero de corrido, hermano. Míreme por favor. Una de las cosas que hemos establecido es que donde hay una paternidad establecida, también hay una oportunidad de Dios para nosotros. O sea, mire por favor, donde hay una paternidad, donde usted vea la oportunidad de la paternidad, también siempre la paternidad es una oportunidad. Pero esa oportunidad se activa con la honra. Lo hemos establecido, el día domingo establecimos la importancia de la honra y ahí nos vamos a centrar en el día de hoy. Y establecimos que en Efesios capítulo 6 versículo 2 que hay que honrar a ¿quiénes? A los padres, ¿verdad? Y que en realidad, míreme, el honrar a los padres, Alexis, es simplemente la respuesta de honrar la palabra. Yo honro a mis padres simplemente porque honro la palabra. O sea, nadie podría decir que honra a Dios si primero no honra a sus padres, porque no puedes honrar a Dios deshonrando a tus padres. No sé si me expliqué. Porque ya el hecho de que no honres a tus padres, estás deshonrando a Dios. Entonces la tarea es que nosotros honramos a Dios honrando a nuestros padres naturales. Estamos honrando a Dios porque estamos honrando su palabra. No sé si alguien entiende eso. Entonces nuestra honra es simplemente la obediencia a su palabra. Y entendemos entonces que de alguna forma cuando el Señor nos manda a obedecer su palabra, nosotros por supuesto que nos está hablando algo que inicialmente no pueda ser tan sencillo y que no se puede cumplir, y lo hemos establecido, con una mente natural, sino que se hace por medio de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Nada de lo escrito en la Escritura está orientado a una mente natural, y por eso la Biblia, usted no puede decirle a aquel que no conoce al Señor, imponerle alguna palabra de la Escritura, porque para ellos es locura, y una mente natural no puede, dice la Escritura, entender la dimensión del Espíritu. Dígame amén a eso, porque es verdad. Entonces decimos entonces que nosotros tenemos un derecho legal de recibir aquellas cosas que el Señor ha depositado en la vida de hombres y mujeres, y sobre todo cuando hay una relación en el ámbito paternal. Y es una forma, la honra, de acceder a los depósitos del Señor. Nosotros establecimos entonces que la honra tiene la capacidad de tocar. Dijimos que la honra tiene la capacidad de tocar el tiempo y tiene también la capacidad de tocar las circunstancias en la vida de la persona. La Biblia establece que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean alargados. Y hemos establecido entonces la importancia que tiene esa palabra. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:8. La Biblia dice que para el Señor un día son como 1000 años. Y 1000 años son como un día. Quiere decir que el Señor no le es lo mismo 1000 que uno en tiempo. Porque como el Señor se mueve por sobre el tiempo y no está sujeto a tiempo, el tiempo nos sujeta a nosotros, pero no al Señor. Entonces, como el Señor no está en la dimensión de tiempo, sino está sobre el tiempo, Él actúa. Y de hecho, que es un milagro. El milagro del Señor es la intervención de Dios en el tiempo del hombre. Y cuando entendemos eso, entendemos que el Señor no está sujeto a lo que nosotros estamos sujetos. Por eso Él dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de... Él puede decir yo soy, no yo fui, yo seré, sino yo soy, porque Él siempre está en un estado presente en cualquiera de los tiempos que a nosotros nos gobierna. Nosotros hablamos de nuestros futuros hijos y el Señor dice: yo seré el Dios, yo soy el Dios de tu hijo. Yo no seré, yo soy.
porque Él puede ver las cosas que nosotros no vemos. Él dice: yo soy el Dios de tu padre. Él no dice: yo fui el Dios de tu padre, porque Él se mueve no en la dimensión de nosotros, presente, pasado y futuro, sino que Él se mueve sobre el tiempo y Él siempre está en un estado presente. Entonces establecimos la importancia de cómo el Señor tiene la capacidad de tocar nuestro tiempo y meternos en su dimensión y poder añadir cosas y hacer que cosas que hay gente que dice: a mí no me alcanza el tiempo, porque la Biblia dice: serán alargados tus días. No quiere decir solamente los años o que se le van a sumar 20 años más. Puede ser que en el mismo tiempo alcance más. Yo no sé si usted puede recibir eso, que el Señor en 3 años y medio hizo cosas que nosotros en 100 no podríamos, por causa de la obra del Señor en la vida de las personas. Quiere decir que hay cosas que el Señor de alguna forma acelera en nuestra vida, y que el Señor tiene el poder de hacer que cosas, si Él dice: en 7 días creo algo que la gente en 1 millón no podría. Mire lo que dice la evolución. La evolución dice que en millones y millones y cientos de millones y ya no tienen números para decir cuántos años se puede demorar algo en evolucionar. Y Dios dice: en 7 días yo lo hago. Es por dimensiones. Porque lo que el hombre en su mente dice: esto puede tardar millones, el Señor dice: yo lo hago en 1 día. No sé si alguien lo puede recibir. Y estas cosas tienen que ver con los procesos, los mismos procesos que el Señor también ocupa en nuestra vida. Porque el Señor en nuestra vida va marcando los tiempos y las medidas. Míreme, por favor, míreme, ponga atención. El Señor podría hacer todo en un solo minuto, podría hacer todo. De hecho, a Ezequiel se le dice: Ezequiel, mide y avanza, ¿verdad? Ya, ayúdenme. Yo estoy dando mi esfuerzo aquí. Ezequiel mide y avanza, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hay un río y el río está lejos de Ezequiel, y ahora el Señor le dice: mida 1000 codos y avance 1000 codos. Para el Señor sería más sencillo, o tal vez para nosotros, decir: sáquese la ropita, métase al río y se acabó. Pero el Señor, para meterlo en la dimensión profunda, lo hace pasar por ciertas medidas antes. O sea, mire lo que es: si logras medir y ser obediente a la medida que yo te doy y llegar al lugar donde yo te establecí, te doy una nueva medida. Si eres capaz de avanzar en esta nueva medida hasta los talones, te voy a añadir una nueva medida. Quiere decir que nuestra obediencia a su palabra nos estira las medidas. O sea, el hecho de que el Señor le pudo haber dicho: métase de uno al río, le dijo: nos vamos a ir por medida de tobillo, vamos a ir por medida de rodilla, vamos a ir por entender que en la medida que yo cumplo y obedezco la palabra del Señor y llego hasta el nivel que el Señor me ha determinado, Dios me añade una nueva medida. ¿Por qué? Por la obediencia a su palabra. No sé si alguien lo entiende. No sé si usted por último me entiende, Alex. Míreme, el hecho es que Ezequiel va por medida, va por escalones. Ezequiel, mídeme 1000 codos y avanza hasta 1000 codos. ¿A dónde le llega el agua? A los tobillos, Señor. Has medido bien y has obedecido según la medida que yo te doy. Ahora, como obedeciste, te voy a dar una nueva medida. Vas a seguir avanzando. Y hay mucha gente que no avanza porque no cumple con las medidas que el Señor le da. Y quiere llegar más profundo, pero a sus propias medidas. No sé si alguien me entiende. Está difícil, o yo soy enredado para predicar. Pero si tú cumples las medidas del Señor, tú puedes acceder a lo próximo del Señor para ti. No todo Dios lo suelta rápidamente, sino que también, por ejemplo, hay un hombre que recibió 5 talentos, lo multiplicó. Cuando vino a entregarlos, el Señor le añadió más. Porque hay cosas que se nos añaden cuando nosotros cumplimos las medidas. Si nosotros somos capaces de entender eso, vamos a entender incluso que la honra es una medida de Dios para nosotros. Nosotros queremos que Dios nos añada más, pero a veces nos cumplimos la primera medida. Hay gente diciendo: Señor, dame más, por favor, Señor, yo quiero alcanzar a las naciones, y no es capaz de cumplir la primera medida. No sé si me explico.
Hay gente que dice: ay Señor, ¿cómo me gustaría tener una empresa? Y no cumple con la primera medida de su trabajo. No es fiel en lo ajeno y no cumple la primera medida. Porque el Señor dice: si eres fiel en lo ajeno, entonces prepárate para lo vuestro. Pero si no eres fiel en lo ajeno, ¿quién dará lo vuestro?, dijo el Señor. Entonces uno tiene que aprender que en el reino del Señor las cosas se establecen por medida. El hecho es que si uno fuera caminando con esa medida del Señor y avanzando hacia donde la obediencia, y cómo se nos va midiendo por la palabra. La palabra te va haciendo demandas. Y en la medida que la palabra hace demandas, entonces usted va cumpliendo la medida de la demanda del Señor para nosotros. Y en la medida que nosotros vamos cumpliendo y llegando donde Dios nos quiere tener, se nos abre una nueva medida. Entonces hay demasiadas personas esperando nadar en lugares profundos, cuando en las medidas menores no han dado la talla. El Señor dice, por ejemplo, el que no gobierna bien su casa no puede gobernar la iglesia de Dios. Porque si no cumples en esta medida, no vas a cumplir en la otra medida. Está complicada la cosa, pero eso es importante. Aprender cuál es, y cada medida, míreme, cada medida la otorga el Señor para sus hijos. Porque el Señor conoce nuestras fuerzas. Y un padre tiene la capacidad de medir la vida de un hijo. Un hijo no tiene la capacidad de automedirse. Por eso en los tiempos, por ejemplo, yo sé que mi hijo tiene la medida para lavarse, bañarse, solo lavarse sus dientes. Él esperaría que yo todo el tiempo le lavara los dientes, que yo todos los días yo lo bañara, que todos los días yo lo vistiera, porque ese es su pensamiento. Pero un padre hace una demanda de acuerdo a la medida del entendimiento que tiene sobre su hijo. Entonces tú le pones una demanda a tu hijo y usted le dice: hijo, vístase solo. Hijo, lávese solo. Hijo, vaya al baño solo. Hijo, usted puede llevar este bolso. Usted no le va a poner una carga, no le va a poner 50 kilos en los hombros de un niño que no los puede cargar. Pero usted va midiendo la vida de su hijo, y en la medida de su medida sobre su medida, usted va entregando una mayor responsabilidad. Sabiendo, y muchas veces la gente no cree que puede lograrlo, y usted lo va a ver en la Biblia. El Señor le dice a Jeremías: Jeremías, te voy a decir algo. Antes que tú nacieras, antes que tú fueras formado, o sea, antes que tú seas formado en el vientre, yo te conocí. Antes que naciera, yo te santifiqué y yo te di por profeta a las naciones. Tú no puedes determinar tu vida por lo que la gente dice, por lo que tus padres opinan, por lo que la gente habla de ti. Tú estás determinado de fábrica. Y estás determinado de fábrica, y ahora no puedes prestar oído a lo que la gente ha de decir de ti, porque yo determiné tu vida antes que tú llegaras a ella. No sé si me explico. ¿Qué dice Jeremías? Dice: ay Señor, si yo soy un niño y no sé ni hablar. Y el Señor no le habla a un niño, le habla a un profeta. Le llama a Moisés, y Moisés dice: ay Señor, que yo soy tardo para hablar. ¿Cómo voy a ir yo a Faraón? Y el Señor dice: yo le di la boca al hombre. ¿Cómo me vas a poner una excusa? Yo sé tus medidas, sé que has estado 40 años, fuiste preparado en Egipto. Yo preparé todo para que tú seas preparado en Egipto, y luego fuiste a prepararte sin saberlo al desierto. Yo te preparé en el desierto. Por lo tanto, ahora mi preparación que te he dado en Egipto y en el desierto me sirve para que tú puedas sacar a ese pueblo que es una representación de tu vida, de tus 40 años, y ahora los tienes que llevar donde tú estuviste. Tú estuviste en Egipto, tú estuviste en el desierto. Como estuviste en el desierto, yo te preparé y te saqué de Egipto. Ahora también tú tienes que sacar a ese pueblo al desierto. Y si tú sobreviviste 40 años porque había una palabra sobre ti, también ese pueblo puede sobrevivir 40 años porque hay una palabra sobre él. No sé si lo puede recibir.
Pero Dios es quien a nosotros nos prepara para cumplir el que nos mide la vida de un hijo. Así el Señor también mide. Entendemos eso. Nosotros no, y usted medidas. Ya poniendo en la medida, en la medida, usted cumpla la avance. En la medida, el Señor. Pero si nosotros ni siquiera cumplimos nosotros a veces queremos que Dios, y no hemos honrado las puertas pequeñas. Y estamos pidiendo por cosas mayores. No sé si me explico. Dígame amén, dígame algo. Entonces establecimos que la palabra del Señor gobierna sobre los tiempos y que la palabra del Señor vive en un eterno presente y que es la palabra la que toma autoridad, y que cuando el Señor nos manda en las medidas que Él nos da de poder honrar, porque la honra es una medida de Dios para el hombre, y en la medida que nosotros cumplamos la medida, se nos va a añadir una nueva medida. Porque todo es así. Se nos ha demandado honrar desde allá atrás. Y yo vengo 100 mensajes diciendo la importancia de la honra. Si usted no lo hace, si usted no es capaz y usted todavía pone excusas, y por favor míreme, usted no eligió sus padres tampoco lo eligieron a usted. Usted no tiene la capacidad de elegir a sus padres naturales. Usted debe entender la asignación de sus padres ministeriales, y debe entender que tampoco eligió a su Padre Celestial, sino que Él lo eligió a usted. El Padre Celestial dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he llamado y los he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, en esta relación de elección, uno debe entender en realidad que no es elección, es asignación. Y en esta asignación del Señor, el Señor también sabe lo profundo, porque la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entender que Él sabe y conoce nuestras debilidades, y conoce nuestros traumas, y conoce lo que pasó, y sabe quiénes son nuestros padres. Es más, usted no conoce tanto a sus padres como Dios conoce a sus padres. Y el Señor conoce todos los problemas, todas las dificultades, todas las trancas. Todo el Señor conoce. No es ajeno el Señor a la vida de sus padres, pero aún así sigue demandando la medida. Este mensaje llega en un tiempo diferente para cada uno de ustedes. Este mensaje llega a sus vidas en diferentes tiempos, pero con una demanda posible de ser cumplida, porque el Señor nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, cuando usted recibe la palabra porque el Señor está haciendo una demanda que Él mismo sabe que tal vez usted no podría cumplir, pero ahí está. Él dice: yo te ayudo. Y a veces, en algunos casos, tendrás que llorar. En algunos casos tendrás que pedirle al Señor fortaleza, pero el Señor mira la intención de tu corazón de querer honrar su bendita palabra, y en medio de tu vida tratando de honrar, el Señor te suma fuerza para poder hacerlo. Diga conmigo: honra. Entonces, una de las cosas importantes de esto, de lo que estamos hablando, de la honra, déjeme avanzar en eso. Lo trataba ayer en Temuco. Anoche le decía a los hermanos una de las cosas, no sé si se los comenté a usted en alguna oportunidad, pero no solamente, lo escribí hace días atrás, no solamente hay que ser hijo, sino hay que aprender a ser hijo. La Biblia dice que Él nos hizo, que fuimos hechos hijos de Dios. En Juan capítulo 1 se establece que los suyos no le recibieron más, nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Pero no es solamente que ahora somos hijos de Dios, sino que ahora tenemos que aprender a ser hijos. Aprender la operación, la asignación, el lugar, la tarea, la paternidad, todo desde una esfera de aprender a ser hijos. Y es mi tarea. Y note por favor que cada día siento mayor gozo delante de Dios, porque cada día he aprendido a ser más hijo. Y al aprender a ser hijo, porque lo soy,
por hechura. Pero ahora estoy tratando de pedirle a Dios que me enseñe a ser hijo. Y es cada día para mí un desafío el ser hijo, pero aprender a hacerlo. El aprender dependencia, el aprender confianza, el aprender de mi Padre y su misericordia, el aprender la demanda de un padre sobre la vida de un hijo, el aprender que mi Padre tiene demanda sobre mí y espera algo de mí, el saber cómo operar desde la dimensión de un hijo de Dios. Y eso es algo que se debe aprender. De hecho, muchas personas, por ejemplo, cuando alguien viene y recibe al Señor como su Señor y Salvador, y luego pasa por el bautismo, ya es un hijo de Dios. De hecho, le entregamos un diploma y dice que es hijo de Dios, ¿verdad? ¿Le entregamos un diploma a usted? Y ahí dice que usted es hijo de Dios. Ahora, lo que hay que hacer es transformar el entendimiento, transformar y renovar el entendimiento, porque si a usted no le decimos que ya es hijo, ahora le debemos aprender, enseñar a operar en la dimensión de un hijo. No sé si me explico. No es solamente ser un hijo. Ejemplo, yo vengo ahora de Temuco. Vamos a ungir a Huguito y Adriana y por supuesto a Juan y Yesenia. Y ellos han sido llamados por Dios. Ahora mi tarea sobre la vida de ellos es enseñarle a operar en su llamado. ¿Sí me explico? Una cosa es que ellos sean llamados, pero lo que hace un padre ministerial le enseña a operar en su llamado y saca todo el potencial que el Señor ha depositado en ellos. No solamente una transmisión de experiencias. Yo lo he hecho así, yo lo he hecho así, yo lo hice así, me resultó. No es eso, sino son los principios de la palabra de Dios que deben regir a un ministro del Señor. No la experiencia de un hombre, los principios de su palabra. Entonces todos nosotros debemos aprender. Si usted es un adorador, usted puede cantar muy hermoso, usted puede tener talentos en cierta área, pero hay que aprender a operar en las dimensiones donde Dios nos pone. Uno podría tener un hijo y nunca saber operar como un padre. De hecho, tenemos un montón de gente que tiene hijos, pero aunque tiene hijos, es un progenitor, pero no es un padre, porque no sabe operar como un padre. ¿Por qué? Porque no conoce las demandas de su hijo ni su asignación como padre. Es en todas las esferas de nuestra vida y en cada puerta que el Señor nos abre, tenemos que aprender a operar en la nueva dimensión que el Señor nos da. Y como hijo, nuestra tarea, y creo que es la primera que deberíamos nosotros examinar, y quizás deberíamos tener, ministro Marcelo y ministra, deberíamos tener una escuela de hijos. No sería mal. Yo me ofrezco para dar el curso, ya que me echaron del otro. Estoy buscando un lugar en la escuela. Porque si no sabemos ser hijo, estaremos en la casa de Dios. Mire lo que dice David a Mefiboset. O sea, Mefiboset no tuvo problema con ir delante de David, pero David lo que atacó fue la mente de Mefiboset, que aunque estaba en la casa real, seguía operando con mente de Lodebar. Por eso cuando el Señor, no sé si estamos bien, me miran raro, sino que por eso el Señor, cuando comienza con las bienaventuranzas, comienza a hablar y la diferencia entre gentil y un hijo, comienza a decir: no sean como los hipócritas. Lo que está el Señor es moldeando, está trayendo luz de qué deberíamos ser nosotros. Y todo el tiempo el Señor se refiere así: oísteis que fue dicho, pero yo os digo.
No sean como los hipócritas. Todo lo que es Mateo 5 y 6 trata de decir: la gente hace esto, pero un hijo hace esto. La gente piensa así, pero un hijo piensa así. Lo que está tratando de decir el Señor es que ustedes tienen que actuar. Ya no solamente tienen que ser, sino que tienen que vivir, tienen que pensar, tienen que hablar y tienen que relacionarse de una forma diferente, porque son hijos. Porque todo Israel era parte de un pueblo, pero un pueblo que en el tiempo se fue distorsionando. Entonces ellos eran religiosos en muchos casos, que cuando hacían algo lo hacían para que la gente los viera y no sabiendo que Dios lo estaba mirando. Y cuando tú tienes ese problema, hay muchos hijos que hacen cosas para ganarse la admiración o el cariño o llamar la atención. ¿Sabe usted que hay muchos niños que se enferman consciente e inconscientemente solo para que los padres le tomen atención? Que muchos niños hacen cosas, pero las cosas que hacen solamente para decir: yo estoy aquí. Y el problema es que si nosotros tuvimos que hacer eso, también en el reino muchas veces actuamos igual y pensamos que el hacer nos valida como hijos. Y entonces hacemos y corremos y trabajamos y servimos y hacemos todo, y a todo le decimos que sí y empujamos, pero en realidad el reino no funciona así. Por eso una de las tareas de nosotros como iglesia es saber cómo operar como un hijo del Señor. Y míreme, y disfrutarlo y agradecerlo. Y poder pedirle al Señor que cada día nos añada más luz de qué es ser un hijo. Porque si eso no sucede, viviremos en la casa del Padre con mentalidad de gentil, con mentalidad de farisea, con mentalidad de esclavo. Y por eso toda la obra del Espíritu Santo, ¿qué dice? Mire la obra del Espíritu Santo. ¿Qué dice que el Espíritu Santo clama? ¿Qué clama el Espíritu Santo? Abba Padre, Padre mío, mi Padre, Padre mío, mi Padre. Y ese clamor del Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros olvidamos la importancia de lo que es ser hijo, o no operamos o no sabemos por medio de la luz de la palabra, entonces no vamos a actuar como tal, no vamos a pensar, no vamos a orar como ellos, no vamos a hablar como un hijo, no vamos a tener el lenguaje del Padre, no vamos a saber operar en la dimensión de un hijo de Dios. Y qué triste sería que el Señor, todo lo que hizo y todo el sacrificio de Él para poder conectarnos con el Padre, y ahora que tenemos un acceso y que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, no entremos por prejuicios, por ignorancia, por desconocimiento, porque todavía hay vino viejo dando vuelta ahí. Dígame, ay Señor, qué pena todo lo que está pasando. ¿Lo puedes recibir? Entonces, una de las tareas importantes de nosotros como hijos es saber operar en la dimensión de un hijo. Y eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Nos vino a enseñar a ser hijo. Y por eso Él es el primogénito. Y por eso seguimos sus pisadas. Y por eso nuestros ojos deben estar muy atentos a lo que Él hizo, a lo que Él dijo, cuando cayó, cuando habló, cómo lo hizo, qué fue lo que dijo, por qué lo hizo, en qué tiempo lo hizo, para qué lo hizo. Todas esas cosas que el primogénito de alguna forma nos viene a mostrar un camino. Ahora, ¿estamos hasta ahí bien? Amén. Me caen bien ustedes, hermanos. Mire lo que el apóstol Pedro nos enseña en esta carta, entre muchas otras cosas. Una de las cosas que nos habla es entender que el apóstol Pedro nos habla desde el entendimiento de quienes nosotros somos por causa del Señor. Mire lo que dice, antes de entrar a lo que quiero predicarles hoy.
Mire lo que dice. Pero déjeme leer. Me permite leerle un par de versículos que son tan hermosos. Mire, y quiero que el que le tome el peso y el gusto a la palabra del Señor. Mire, parte el capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esto es el saludo. No es un hola, es profundo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Qué hermoso. Yo venía en el avión y sentía la presencia de Dios mientras yo leía esto. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Que sois guardados. Usted tiene que recibir la palabra. Esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo mi consiervo Pedro. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en este tiempo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, diga conmigo, ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, por un poco de tiempo. Bueno, déjenme avanzar a lo que quiero llegar. Después sigue hablando y mire lo que dice el versículo 3. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes. ¿Cómo deben ser los hijos? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Hermano, usted tiene que leer todo esto. Yo me estoy saltando algunos versículos. Mire, versículo 4 del capítulo 2. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. A veces eso sucede. A veces usted puede ser desechado por los hombres, pero para Dios es escogido y es precioso. Versículo 9 del capítulo 2 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, qué hermoso. Esto es palabra del Señor. Míreme por favor. El Señor establece principios en esta palabra y con esto voy a terminar. El Señor dice que nosotros fuimos llamados, que nosotros no podíamos venir si nosotros fuimos llamados. Fuimos llamados de las tinieblas, de la oscuridad, de la ignorancia. Fuimos llamados donde no estaba la palabra, no estaba Cristo. El Señor no le habla, el Señor no tiene comunión con las tinieblas. Y por eso Él no podía tener comunión con nosotros ahí y nos llamó, nos sacó. ¿Nos sacó de qué? De las tinieblas a su luz admirable.
Y ahora en esta luz admirable, Él desde la posición que Él nos otorgó, ahora desde esa posición nos habla. Desde la verdad de nuestra posición en Cristo, desde ese lugar, porque Él le habla a su iglesia y a sus hijos desde la posición otorgada por Cristo a la iglesia. No le habla a personas que están en tinieblas, le habla a personas que están en luz. Y toda la demanda del Señor es eso, que le habla a una iglesia que opera en la luz de Cristo. Le está hablando a un real sacerdocio y usted tiene que tener mente de sacerdote. Le habla al pueblo de Dios y usted no debe tener mentalidad de venezolano, ni de chileno, ni de ecuatoriano, ni de cubano, ni de peruano, ni de italiano, ni de boliviano, sino que le habla al pueblo y usted debe tener mentalidad de pueblo. Porque si usted tiene la mentalidad que gobernaba su vida, su pueblo, su nación, usted no está entendiendo el mensaje cómo está dirigido a la mente del pueblo de Dios. Y que nosotros a veces decimos: no, es que los israelitas, no, es que ellos son el pueblo escogido por Dios, es que los israelitas les va bien porque son, y uno incluso justifica que a ellos les vaya bien. No, es que esos son el pueblo, y que donde hay un israelita, a él le va bien, tiene plata, tiene negocio, tiene contacto, porque usted asume que es el pueblo de Dios y usted le otorga un lugar porque en sus venas está corriendo una sangre de los patriarcas y todo, pero en sus venas corre la sangre de Cristo y usted es pueblo adquirido por Dios. Usted es pueblo de Dios. Y entonces usted debe no tener la mentalidad de chileno, que podríamos hablar todo el día de la mentalidad de chileno, nos reiríamos mucho. No debemos tener mentalidad de cubano, no tenemos que tener mentalidad de venezolano, sino que tenemos que operar en la mente de Cristo, porque a esa esfera es donde se le hace la demanda y desde allí el Señor le habla. Y si nosotros entendemos eso, el Señor le habla a un real sacerdocio y usted tiene que tener mentalidad de sacerdote, tiene que tener mentalidad de rey, tiene que tener mentalidad de un hijo del Señor, de un real sacerdocio, de una nación santa y de un pueblo adquirido. Si usted no opera desde eso, usted va a ver la palabra como difícil, como extraña, como que ¿por qué a mí? ¿Por qué me dice eso el Señor? Porque usted está en una mente que no es la mente a la cual el Señor le está hablando. Por eso el Señor, antes de decir tienen que honrar, tienen que temer, tienen que honrar a todos, está definiendo a quién le está hablando. Y no le está hablando al mundo, porque ellos no tienen la capacidad de honrar, no tienen la capacidad de temer, no tienen la capacidad, ellos no pueden operar en la demanda del Señor. Pero el Señor está diciendo: le estoy hablando a mi pueblo, le estoy hablando a mis hijos, le estoy hablando a un real sacerdocio, le estoy hablando a un pueblo que yo adquirí. Entonces, en esa mente del Señor es que usted debe entender que el Señor le habla según la posición que el Señor ganó por nosotros en la cruz. Y el diablo luchará contra eso. Y el diablo luchará contra usted para que cuando escuche una palabra sienta que no es para usted. Para que usted se condicione a donde vive, lo que hizo, lo que tiene, a que trate de justificar que usted no puede, que eso es para el pastor, es para el hermano, es para el evangelista, es para otro, pero para mí no. Y ese es el trabajo del enemigo, tratar de llevarlo otra vez. Usted fue sacado de las tinieblas, pero a veces las tinieblas lo siguen. A usted lo sacaron de las tinieblas, pero a veces las tinieblas intentan traer otra vez la oscuridad. Y el Señor dice: no, ustedes fueron llamados, ustedes fueron sacados. Estaban en tinieblas, pero fueron sacados. Y estaban allí en las tinieblas y ustedes lo agarraron y lo sacaron. Y no solamente los pusieron en la luz, sino le depositaron luz y ahora dicen que usted es luz. ¿Y para qué lo soy? Para
para anunciar desde esta atmósfera, de esta esfera, de yo entender quién soy en Cristo. Ahora desde este lugar yo puedo anunciar las virtudes del Señor. Las puedo disfrutar, las puedo abrazar, las debo conocer, las debo hablar, las debo amar, las debo agradecer, porque yo entiendo que fui llamado. No tenía opción, yo estaba allá, pero el Señor me rescató, me sacó de las tinieblas y me trajo una luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Y ahora desde este lugar usted puede honrar. ¿Por qué? Porque usted es un pueblo de Dios. Porque usted es un hijo de Dios. Porque usted es alguien que el Señor ya le dio un lugar. No esté buscando un lugar. No esté diciendo, yo voy a ser un líder. No esté buscando lugar entre la gente, porque usted ya es pueblo. No dice usted será, usted podría ser, postule a ser real sacerdocio. No, usted es un pueblo adquirido por Dios. Y de la esfera de pueblo, de nación, de sacerdocio, nosotros tenemos una demanda y una medida para poder nosotros desde este lugar ejercer honra. No sé si me explico. Y desde la posición que el Señor ganó y nos otorgó, entonces el Señor hace la demanda, no hacia la tiniebla, sino hacia la posición que como hijo hoy por gracia tenemos. Y ahora el Señor le habla a su pueblo. ¿Y qué le habla? Todas las demandas que usted puede leer están orientadas a un pueblo, no a Israel, al pueblo de Dios. Póngase en pie, por favor. No sé si me puede recibir la palabra. No sé si puede decir amén a esa palabra. Entonces, nosotros habituamos como iglesia, míreme, nosotros habituamos como iglesia a que incluso el Señor casi diga, pero mire, si yo no puedo, yo no tengo. Y todo eso que nosotros decimos es la operación aún de las tinieblas, muchas veces en conceptos equivocados. Una de las cosas que el diablo quiere, por eso el Señor dice, renueven su entendimiento. No se conformen a este siglo, sino que renueven su entendimiento. Porque si nosotros no hacemos una renovación, seguiremos orando mal, seguiremos pidiendo mal, seguiremos a veces ni siquiera pidiendo, sino a veces sintiéndonos inmerecedores. Y aunque por gracia, como dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy, y nunca debemos creernos que no recibimos por mérito de lo que hacemos. Todo lo que recibimos es por mérito de Cristo. Y en los méritos de Cristo el Padre nos otorga. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Y al Señor se le otorgó todo por los méritos de Cristo. Y ahora en esa conciencia nosotros operamos. Por eso cuando usted habla de su condición, de cómo está, de por qué, usted no ha entendido el lugar que el Señor le ha dado, y debe operar con una mente clara de quién es en Cristo, y no desde sus fallas, sus errores, sus debilidades, sino que con honra en el lugar que el Señor le ha dado, y con honra y autoridad porque el Señor se la ha otorgado. Porque el Señor, míreme, no se la otorgó porque usted era bueno, era extraordinario, era esforzado. Porque el Señor se lo otorgó porque aún conociéndolo, lo tomó y lo depositó en el cuerpo de su Hijo. Cuando usted incluso justifica y dice, ay, pero Señor, es que usted incluso está atentando contra la sabiduría de Dios, como tratando de informarle a Dios que usted no debería hacer nada porque como que Él no lo conoce.
Por eso usted debe pararse en la posición de aquel que sí lo conoce y aquel que conociéndolo lo llamó. Y de hecho, cuando llama David a Mefiboset, sabía perfectamente cuánto tiempo estaba allá y sabía perfectamente el problema, y por eso dijo: tráigalo. Él no puede venir solo, tráigalo. No dijo: voy a mandar una invitación, tráigalo, porque la conciencia del rey sabía el estado de Mefiboset. Y en la conciencia de tu padre también sabía el estado de cada uno de nosotros. Y conociendo nuestro estado, por misericordia nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Y ahora en esta luz, desde la posición de la luz, Él espera que nosotros ahora anunciemos esas virtudes que conocimos en la luz, que no pueden ser conocidas en las tinieblas, y que las tinieblas no tienen la capacidad de disfrutar, de agradecer, de honrar, de conocer. No tiene la capacidad. Por eso cuando usted le habla Dios es bueno, la gente afuera se va a reír, porque en las tinieblas no pueden ser anunciadas las virtudes, porque está la tiniebla. Entonces no importa, la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, justos, pecadores, pero las tinieblas no te permiten ver nada. Y lo que hace la tiniebla, juzga a Dios, critica a Dios, maldice a Dios, habla y dice: ¿y dónde está Dios si hay tanta? Porque están en tinieblas. No tienen la capacidad de poder ver, disfrutar, reconocer ni agradecer nada. No pueden ver las virtudes. Pero como nosotros fuimos sacados de las tinieblas, donde no se veía, donde toda la oscuridad era ignorancia, era temor, y se nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, desde la posición de la luz, desde la posición de su palabra, desde la posición de Cristo, tenemos la oportunidad de ver las virtudes, de agradecer las virtudes, de reconocer las virtudes, y ahora que las disfrutamos, también las podemos anunciar. Y cuando anunciamos las virtudes, las tinieblas comienzan a retroceder y la gente comienza a ser libre, porque nosotros somos que con la luz que tenemos hacemos retroceder las tinieblas que todavía operan en los hijos de desobediencia. Y desde aquí, desde esta posición, disfrute, y desde aquí honre, desde aquí agradezca, desde la luz en la que estamos insertos por los méritos de Cristo. El Señor lo llamó a usted, el Señor me llamó a mí, y el Señor me llamó conociéndome el día que le fallé, y conociendo mi mañana. Y el Señor me llamó porque el Señor sí me conocía, y el Señor sabe que estará en. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días. O sea, el Señor sabe que estará conmigo el próximo año, sabe que estará en 10 años más conmigo. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días. No hay día que no estaré con vosotros. Cosas que nosotros incluso en algún momento fallamos, el Señor todavía está ahí y estira su mano, porque si no estirara su mano, no podríamos levantarnos. Nadie se puede levantar. La Biblia dice: ay del solo, porque cuando cayere, ¿quién lo levantará? Por eso el Señor dijo: yo estaré con vosotros. Y aunque 7 veces cayere el justo, no dice que 7 veces se levantará, dice 7 veces el Señor. Porque aunque es justo, no tiene la capacidad de ponerse en pie, pero el Señor dice: yo te levanto. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos un minuto. Padre, su palabra ha sido predicada y su palabra es luz. Gracias. No sé si puede levantar sus manos, y al levantarla, porque no exalta las virtudes de aquel que lo llamó. Porque no le agradece: Señor, yo antes estaba en tinieblas. Señor, yo antes no le conocía. Señor, yo antes estaba en ignorancia, en temor, en oscuridad. Yo antes no podía ver sus virtudes. Pero hoy, Señor, usted me llamó y me hizo real sacerdocio, y me hizo un linaje escogido, y me hizo un pueblo
Y ahora desde esta posición quiero aprender a disfrutar. Quiero agradecer. Quiero reconocer, pero también quiero anunciar las virtudes de aquel que me llamó, las virtudes de aquel que me rescató, la virtud de aquel que metió su mano allí donde nadie más me podía encontrar. Y desde esa posición, mi Señor, quiero agradecerle, quiero honrarle y quiero anunciar. Y si anuncio es porque entiendo mi posición. Y si puedo honrar y puedo tener temor reverente delante de usted, es porque soy un hijo, soy un pueblo, soy un linaje desde aquí. Y todas las demandas suyas, las medidas suyas sobre mi vida, Padre, yo siento, Señor, no son mis méritos, son los méritos de Cristo, que me han dado la oportunidad. Levante sus manos, por favor. Padre, gracias. Gracias. ¿Conoce alguna virtud? ¿Conoce alguna virtud del Señor? Exalte las virtudes. Agradézcale. Agradézcale su amor. Agradézcale su misericordia. Agradézcale su fidelidad. Usted ya no está en tinieblas, ahora está en la luz. Sepa operar y vivir como un hijo del Señor. Aprenda, pídale al Espíritu Santo: ayúdame, enséñeme, muéstreme la vida de Cristo. Deme luz en esta área para poder vivir, para poder pensar, para poder hablar como un hijo de Dios. Levante sus manos. Padre, gracias. Su palabra ha sido predicada. Su palabra es viva y es eficaz. Su palabra es poderosa. Que nuestras medidas se vayan llenando para que se abra una nueva medida. Que vamos cumpliendo paso a paso las demandas de su palabra con su ayuda, Señor, para que se abran nuevas medidas para nosotros. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Vamos, levante sus manos y adórele un minuto. Levante sus manos y exáltelo un minuto. Vamos, adórele un minuto. Padre, queremos agradecer, Señor, su palabra. Su palabra es luz. Y cuando la luz se enciende, Señor, tomamos también el lugar que ella nos da. Gracias, Señor, por mis hermanos que han estado atentos a su palabra, aquellos que han oído a través de la señal, aquellos que oirán a través de la radio, aquellos que oirán a través de la televisión. Padre, gracias porque su palabra es viva y es eficaz. Que podamos recibir todo lo que usted ha preparado para nosotros y lo que ha preparado de un fruto abundante sobre nuestras vidas y también sobre nuestras familias. Así oramos, así creemos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a honrar al Señor.